un año especial, ¿cierto? Para todos nosotros. Gracias al Señor que hoy día ya estamos volviendo a nuestras iglesias de forma presencial, estamos volviendo al trabajo igual, ¿no? Con con las distintas generaciones, desde los más pequeñitos hasta los adultos en nuestras iglesias, a través de las escuelas dominicales, las academias bíblicas y por supuesto los cultos que nos reúnen a toda la familia de la fe. Así que gracias al Señor porque estamos volviendo aquello a reencontrarnos entre nosotros, reencontrarnos con la palabra del Señor y volviendo a tomar, ¿cierto?, este desafío grande de parte de Dios para todos aquellos que son maestros y que están aquí, que es formar a las nuevas generaciones. Seguir entregando la palabra del Señor, llegar al corazón de los nuestros, a fin de que ellos también puedan tener herramientas, ¿cierto?, para vivir esta vida cotidiana de la fe y para enfrentar los desafíos también que este nuevo siglo nos presenta. De lo que hoy día va a estar hablando con nosotros Jessica, ¿no? Jessica Barbás, muy bienvenida, muy bienvenida. Es una alegría para nosotros y un honor tenerte con nosotros. Ella es argentina, trabaja para Publicaciones Alianza, y ahí nos va a estar conversando de muchos libros que ella ha podido, ¿cierto?, escribir durante estos años. Algunos de ellos ya lo hemos leído, hemos sido bendecidos por ellos como Café con Maestros, que esperamos que hoy día nos hables un poquito también acerca de eso, y un sinfín de otras temáticas. De esto también hablamos, que también lo conversamos, ¿no?, que tiene que ver con la prevención del abuso infantil. En fin, hemos estado viendo mucho del material de Jessica y para nosotros es un honor tenerla hoy día. En esta jornada, como lo hemos hecho antes también, vamos a trabajar en una primera parte hasta las 11, 11 y cuarto, vamos a hacer un break y después volverá Jessica para terminar la segunda parte de este encuentro de hoy día. Queremos saludar también al pastor Franco Figueroa, que está por ahí. Bienvenido, Franco. Director de Publicaciones Alianza Argentina. Muchos de los libros que nosotros tuvimos y tenemos de Betty Constance y otros, ¿no?, nos llegaron desde Publicaciones Alianza. Así que yo te quiero dar una oportunidad, Franco, para que nos puedas saludar hoy día y contarnos un poquito de lo que está haciendo Publicaciones Alianza hoy día. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por este tiempo, por invitar a Jessie, que además de ser nuestra principal autora desde hace mucho tiempo en Publicaciones Alianza, es una gran amiga, es una gran sierva de Dios y realmente estamos muy contentos de poder contar con ella todavía después de tantos años y seguir coordinando. Ella es también la coordinadora del equipo de proyectos, del equipo de editores. Realmente se ha conformado un hermoso equipo y ella es quien está liderando este equipo en Publicaciones Alianza. Así que estamos muy contentos y la verdad que felices porque a pesar de la distancia, poder compartir con Chile, con esta amada alianza, realmente es tan lindo. Y como vos decías, este año hemos, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas complicaciones, hemos podido editar nuevos libros de educación cristiana. Estamos ya con proyectos a 4 libros que van a estar el próximo año. Y la verdad que es muy lindo ver cómo la fidelidad de Dios en todo este tiempo nos sigue llegando, porque a veces nos sorprendemos de cómo a pesar de tanta complicación en lo económico, en lo social, en los tiempos, aún podemos seguir produciendo, y eso es por la fidelidad y el amor de Dios. Así que damos gracias a Dios, principalmente a ustedes por este tiempo, y a gente tan querida como Jessie en poner su corazón y su pasión en la enseñanza y en el brindarse tan lindo en bendecir a las iglesias. Así que estamos contentos y sí, estén atentos porque estamos, como decía, estamos trabajando con nuevos proyectos de libros de educación cristiana. También estamos con un nuevo proyecto que prontito ya va a estar yendo a imprenta, así que se está cocinando, se está amasando, que es un libro sobre meditaciones breves para que los papás estén con sus hijos, los maestros, los profesores, los coordinadores de deporte. Es un hermoso proyecto que no hemos tenido antes algo así,
de pequeñas meditaciones, de reflexiones para poder impactar la vida de los niños. Eso se está ahí cocinando, así que tienen la primicia. Pronto van a tener más publicidades y, por supuesto, también libros de enseñanza, de educación, y estamos muy contentos por este hermoso apoyo por parte de Dios y por parte de ustedes en acompañarnos y en bendecirnos, no solamente con la invitación, sino con la adquisición de nuestros materiales. Y, perdón que me tomo 30 segundos más, agéndense esta fecha, sábado 11 de marzo del 2023, tenemos nuestra nueva cumbre, Vivir la Biblia, que por supuesto, gracias a la pandemia, hemos hecho de manera presencial y virtual. Pronto van a recibir más información, pero agéndense sábado 11 de marzo, cumbre Vivir la Biblia 2023. Así que los esperamos a todos y gracias por este tiempo nuevamente. Gracias, Pastor Franco, por acompañarnos esta mañana, ¿cierto? Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración y inmediatamente vamos a dar la oportunidad a Jessica para que ella pueda desarrollar la plenaria de hoy día, ¿cierto? Y todos dispuestos para que lo que el Señor tenga para nosotros hoy. Oramos. Anita Figueroa, te veo por ahí, tú puedes llevarnos en este tiempo de oración. Como no, claro que sí, Vilma, con mucho gusto. Señor, te damos infinitas gracias por este día que nos permites estar aquí reunidos de esta manera. Gracias, Señor, porque estas son las instancias en que agradecemos por la tecnología y así Jessie desde Argentina nos puede estar acompañando y ser la expositora en esta mañana. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cada persona conectada. Los que aún no lo han hecho, Señor, que se sumen para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por lo que hemos de escuchar. Ayúdanos, Señor, a estar atentos desde nuestro ser más interno, con todo lo que somos, Señor, para poder analizar, reflexionar, sentir, en fin, y podamos poner entonces todo esto que Jessie nos va a compartir en práctica, Señor, en las respectivas iglesias que todos quienes estamos aquí, Señor, representamos. Gracias por esta instancia, Padre. Bendice a Jessie y bendice esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Anita. Y Jessica, muy bienvenida esta mañana. Gracias, Pastora Vilma. Gracias por esta invitación. El privilegio es mío de estar esta mañana compartiendo este tiempo, este espacio, en un año que han buscado de diferentes maneras capacitarse, formarse, los desafíos que enfrentamos en la educación cristiana, los desafíos en la formación de las nuevas generaciones, cada vez son mayores. Así que tengamos estos corazones dispuestos a formarnos realmente es una bendición. Así que el privilegio es mío, queridos hermanos, compartir esta mañana con ustedes. Bueno, voy a ir abriendo para compartirles entonces la temática de hoy, que como bien nos dijo la pastora, vamos a hacer en dos momentos. Un primer momento, una primer temática, para después desarrollar la segunda parte. No sé si van viendo la presentación ahí. ¿Se va abriendo? ¿Todavía no? Cierro, a veces hace como ese juego. Y vuelvo a abrir. Ya estamos, ¿eh? Pero hay como a veces un pequeño delay. Ahí va. Ahí sí. Bien. Vamos a ampliar la pantalla. Ahí está. Bien, el tema de hoy, entonces, como han sido invitados, es nueva generación, nuevos desafíos. Y ahora en el primer momento, llevarlos a pensar en los desafíos que tenemos en la actualidad. Pero para pensar en los desafíos de la actualidad, es necesario que nos detengamos unos minutos a pensar en la realidad de los niños en nuestro continente. En los lugares donde hay miseria, hay niños jugando al lado de la basura y con los pies descalzos.
donde se venden droga, hay niños llevando, trayendo o consumiendo. Donde hay violencia de género, hay niños que corren el riesgo de perder a su madre o que ya la perdieron. Donde se pasa hambre, hay niños que por la falta de buena alimentación nunca alcanzarán el desarrollo de todas sus capacidades. En los lugares donde hay internet, hay un nativo digital frente a las múltiples ofertas de la web. Donde ocurren accidentes, hay niños que quedan mutilados o que pierden la vida. Donde hay trata de personas, hay niños que son explotados sexualmente. Donde hay abusos, hay niños que sufren y padecen en silencio. Donde hay pornografía, hay niños extorsionados para producirla o para consumirla. Este es el mundo, esta es la realidad. Aquí están inmersos nuestros niños. Yo quiero traerte en este primer bloque y hablarte de una manera de como abrir carpetas, ¿no? Abrir páginas sin pretender acabarlas. Solamente compartir lo que yo entiendo que en este tiempo son los grandes conflictos que afectan a la niñez. Sin duda que hay muchos otros. Quiero hacerte pensar en estas 5 grandes problemáticas. Y en esto de mencionarlas, mirarlas un poquito, y sin duda que el Espíritu Santo vaya trayendo luz a nuestras mentes y a nuestros corazones frente a estas realidades. ¿Cuáles son los conflictos, los problemas familiares? También tiene que ver con los abusos. También tiene que ver con Internet y las redes sociales, las políticas de turno y los problemas del ocultismo. Pensar primero en los problemas familiares, problemas afectivos. En las familias hay problemas de vínculos. Hay problemas de vínculos en el matrimonio. Hay problema en el vínculo con los hijos. Entendemos que la pandemia y las cuarentenas que han vivido nuestros países han hecho que los conflictos que estaban se crecieran, se incrementaran. Lamentablemente muchas familias fueron rotas en ese proceso de un convivir tantos días, tantas horas, todo el tiempo, mientras estábamos acostumbrados a que uno salía, otro entraba, nos encontrábamos la familia un par de horas al día. Esos meses de estar todos juntos trajeron las problemáticas que aflorecieron y muchas familias no lograron superarlas. Dentro de los problemas familiares también están los problemas económicos, padres con falta de trabajo, escasos recursos, cómo todo esto también influye en la temática familiar. Ni que hablar de lo que escuchás de nuestra Argentina con una inflación galopante, cómo las economías familiares influyen en el ambiente familiar, ¿no? En los vínculos, en cómo cada uno está y trata a los demás. Problemas de violencia verbal. Después cuando nos metamos en el tema de los abusos, vamos a ver que también está el maltrato verbal, ¿no? Violencia de género, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. También violencia con los hijos, en el trato con los hijos. Todos estos problemas familiares, sin duda, influyen directamente en la vida de los pequeños. Los pequeños para los cuales ya el ambiente familiar no es el ambiente muchas veces de formación, de cariño, de contención, ¿no? De pautas claras, de amor, sino que estas problemáticas que primariamente enfrentan los adultos, cuando no las pueden resolver, todo esto es el ambiente en donde se van formando los niños. A veces sin falta de atención, sin falta de cuidado, sin falta de amor, sin falta de contención. Los problemas familiares
son los que influyen de manera directa en la vida de los pequeños. Dentro de las grandes problemáticas no puedo dejar de mencionarte el abuso. Y cuando te hablo del abuso, quiero hablar de 4 tipos de abuso. La pastora Vilma la mencionaba, nuestra querida autora, pastora Betty Constance, hoy está jubilada con su esposo, pero ha dejado una impronta para todo lo que es el trabajo con la niñez, ¿no? desde la Alianza, y tiene un libro que para nosotros es un libro de referencia, Más que Maestro, hablando sobre la pastoral de la niñez, Más que Maestros. Y ella menciona 4 tipos de abusos, y 4 tipos de abusos que se manifiestan hoy de manera latente en la vida de los niños. El abuso verbal. Niños que crecen escuchando que son inútiles, inservibles, que mejor no hubieran nacido. Niños que crecen escuchando, ¿no? Directamente agresiones en cuanto a su sexualidad. Sos un gay, sos un homosexual, o a las niñas sos una prostituta. No es un exabrupto de los padres. Los que somos madres y padres, que estamos acá convocados en este grupo, sin duda en algún momento, ¿no? Nos faltó la paciencia, nos sacamos, ¿no? Salimos de decir y por ahí dijimos algo que estaba inadecuado. A todos nos pasó en algún momento, pero enseguida, al rato, volviendo en sí, dándonos cuenta del error cometido, ¿no? Nos disculpamos y buscamos solucionar y disculparnos de por ahí ese exabrupto que pudimos decir a nuestros hijos. Acá cuando hablamos de abuso verbal, son niños que permanentemente crecen escuchando estas palabras que los denigran, estas palabras que hacen, que crean un menoscabo, ¿no? En su propia valoración. Entonces, si voy creciendo escuchando que soy un inútil, que nada me sale bien, ¿cómo voy a después tener buenas calificaciones en escuela? Si nada sé hacer. Entonces también tenemos que entender todo lo que estas palabras condicionan la vida y el desarrollo de un niño. El abuso emocional. El abuso emocional tiene que ver con el trato negligente, con la falta de cuidado. La autora Constance nos dirá, esto se da en todos los estratos sociales, se puede presentar el abuso emocional, el trato negligente. Me gusta contar la experiencia de una maestra de inicial, de niños pequeños, ¿no? Que trabajaba en una escuela en un barrio cerrado. Pensamos en familias de un nivel medio alto, y que un niño de 3 años llega al jardín infantil quejándose de que sus pies le dolían. Claro, tenía unas zapatillas de marca carísimas, pero que eran chicas. Nadie había notado que esas zapatillas ya no le iban a ese pequeño. Trato negligente, descuido. Son los niños abandonados, los niños regalados a otros familiares. También podemos pensar en las clases altas, los niños que son criados por el personal doméstico. Abuso emocional. También tenemos el abuso físico. Niños que reciben golpes, niños que reciben quemaduras, ¿no? Colillas de cigarrillos que se apagan en sus brazos o en alguna parte del cuerpo. Niños que reciben patadas, que reciben tremendas golpizas. En la Argentina, lamentablemente, en el año escuchamos casos de niños golpeados, y hasta llegamos a escuchar niños que por los golpes son muertos. Los matan a golpes, quienes deberían cuidarlos, quienes deberían velar por su integridad. Estamos hablando del abuso físico, que en determinadas situaciones se transforma en un homicidio. El abuso sexual es el más denigrante, ¿no?, de los abusos, el más dañino. Cuando hablamos de abuso sexual, decimos que es desde el exhibicionismo, desde un adulto que muestra su cuerpo desnudo a un niño. Es cuando niños son obligados a mirar pornografía, es abuso sexual, hasta tocar las partes íntimas de un niño o de una niña, y
lo peor hasta llegar a una penetración. Pero a toda esta gama la llamamos abuso sexual. Lamentablemente los especialistas dicen, esto no ocurre en las calles de una manera, digamos, pasajera, un hecho fortuito. Más del 85% del abuso sexual es intrafamiliar. Más del 85% de los abusos en la infancia son cometidos por una persona que el niño conoce. Es terrible. Y las cifras van en aumento. La pandemia y la cuarentena ha sido terrible para estos niños porque han muchas veces convivido todo el tiempo con sus abusadores. ¿Cuál es la gran tarea que tenemos en cuanto al abuso sexual? La gran tarea que tiene la Iglesia es la prevención, mis hermanos. Tenemos que llegar antes. La pastora mencionaba, de esto también hablamos, que es un material que con publicaciones sacamos a principios del 2021. Tiene que ver con prevención del abuso, lecciones para preescolares, escolares y preadolescentes, que ellos reconozcan las partes íntimas de su cuerpo y que nadie debe tocar, nadie debe acariciar, deben decir que no, ¿no? Entonces, al hacer prevención, le estamos dando un arma a los niños para decir alto, esto no. Porque hay niños que en el discurso mentiroso del abusador creen que es una demostración de cariño, que es una demostración de afecto. Entonces, cuando hacemos prevención y ellos aprenden que las partes íntimas nadie puede tocar o acariciar, entonces les damos una señal de alarma y la posibilidad que frente a cualquiera que quiera acceder a ellos, ellos puedan decir que no y puedan dar aviso. La gran tarea frente al abuso sexual es la prevención. Hace unos años estaba dando este taller y una maestra compartía, ¿no?, que había recibido una alumnita que le decía, ¿no?, y le compartía que había sufrido un abuso por parte de su padrastro. Pero ella pudo contarlo. Ella, al saber que eso no está bien, ella pudo inmediatamente contarlo y de esa manera cortar esta cadena. Sabemos que hay niños que esto lo padecen por años. Entonces, cuando hacemos prevención, cuando los niños saben, ¿no?, que deben alertarse y deben avisar cuando alguien intenta tocarlos o acercarse de manera inadecuada, ellos ponemos esta alarma que entonces los niños pueden prevenir y si no pueden avisar cuando esto ocurrió y de esta manera cortamos el abuso. La gran tarea de la Iglesia es la prevención. Uno de los grandes conflictos, Internet y las redes sociales. Hoy los niños tienen acceso a todo, están a un clic, mis hermanos, están a un clic de cualquier cosa. Entonces, quienes velamos por ellos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo debemos protegerlos? Algunos indicadores para que tengamos presentes. ¿Es para qué los niños usan Internet y las redes sociales? ¿Con qué propósito? Es la primera pregunta que los adultos nos tenemos que hacer. ¿Lo utilizan para estudiar? Perfecto. ¿Lo utilizan para jugar? Claro, hoy hay juegos en redes, ¿no? Y los niños tienen que tener esa posibilidad. A veces lo utilizan para mirar alguna serie, una película, para escuchar música, pero tenemos que chequear ese contenido. ¿A qué juegos acceden? Hay juegos que son demasiado violentos, hay juegos que llegan a tener contenidos sexuales, entonces tenemos que velar sobre los contenidos. Está bien que jueguen, pero ¿a qué juegan? ¿Cuál es el contenido que presenta ese juego? Hablamos de series y de películas. ¿Qué serie, qué películas? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el contenido? ¿Es adecuado para ellos? ¿Es adecuado para la edad? Los adultos tenemos que acompañarlos en el uso de Internet y las redes sociales. Hoy tenemos niños huérfanos digitales, son los nuevos huérfanos, que frente a las múltiples ofertas de la web están solos. Son huérfanos digitales, tenemos que acompañarlos, velar, ¿no?, por el cuidado, como lo hacemos en el mundo físico, como no los dejamos a cierta edad cruzar solos una calle,
como cuando crecen un poquito más y van a hacer alguna compra, van al barrio, les indicamos y los acompañamos y les mostramos, bueno, esta misma guía, este acompañamiento, estos pasos que damos también en lo físico, también debe estar en el mundo digital. Otra pregunta, ¿con quién o con quiénes juegan? Para que ellos no den sus datos personales a alguien que no conozcan, no interactúen con personas que no conozcan, ¿no? En la vida real. Es tan importante estos cuidados que podamos tener, estas preguntas para hacernos y para acompañarlos. Otra gran pregunta, ¿cuánto tiempo pasan en las redes? ¿Cuánto tiempo pasan en el uso de Internet? Tenemos que ayudarlos para que no sea todo el día, todas las horas después de volver de la escuela, del tiempo de escolaridad. Entonces poder pautar, hacer acuerdos, bueno, este tiempo y ahora te desconectás y haces otra cosa, debemos guiarlos, debemos acompañarlos, debemos pautar. A veces es cómodo, ¿no? Que estén y bueno, se quedan tranquilos y uno hace sus cosas. Nos hemos confiado demasiado y hemos descansado demasiado en ese tiempo, sabiendo y empezando a conocer los grandes peligros a los que están expuestos cuando están solos frente a las múltiples ofertas de la web. Hay grandes y múltiples peligros, quiero mencionar solamente algunos, ¿no? Uno de ellos es lo que se conoce como el grooming. Grooming es el contacto entre un adulto y un niño, pero el adulto haciéndose y construyendo un perfil falso para acceder a esta amistad con un niño. Entonces, a esto se llama grooming, ¿no? Esto es un delito. Un adulto no puede construir este perfil falso y estar en comunicación con un niño. El tema es que generalmente no queda en grooming, no queda en este contacto de amistad falso, porque los niños creen que están hablando con uno de 9, con uno de 10, 12, y detrás de la pantalla hay un adulto mayor. Esto se convierte generalmente en sexting. ¿Qué es sexting? Sexting es este intercambio de contenido sexual. Ya no queda solamente en la amistad y el compartir y el conocerse, que es el grooming, sino que generalmente el adulto, ¿no? Ingresa a este contacto con los niños para llegar a esto, en el intercambio de contenido sexual. Entonces, ahí te quiero conocer, mándame una foto. Lamentablemente hay niños o niñas que han subido sus partes privadas mandando fotos, ¿no? A quien se hizo pasar por otro niño. Y eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Esto pasa a lo que conocemos como pornografía infantil. Después son imágenes, ¿no?, que los pedófilos intercambian. Entonces, qué importante es velar, es cuidarlos, es que ellos no se contacten y no entablen amistad con personas que no conocen en la vida real. Ciberbullying, ciberacoso también conocido, ¿no? El bullying, el maltrato, las cargadas, las burlas que conocemos más que nada en el ambiente escolar, bueno, también se trasladan a las redes, ¿no? Como ciberbullying. Entonces, esto se hace también a través de la comunicación digital entre los niños y tenemos que estar atentos para que ellos primero no sean parte, ¿no? Y no sean quienes acosan, quienes se burlen, quienes maltraten por las redes, pero también que estemos atentos a que ellos no reciban esto y puedan cortarlo y puedan cortar esa comunicación, esa charla, ¿no? Que no sean parte de este acoso. También debemos protegerlos de esto. ¿Qué hablar de la pornografía? Que están a un clic. Cuando pensamos en la pornografía, tenemos que ser conscientes que hoy hay niños en nuestras iglesias que están teniendo problemas con la pornografía. Hoy cuando hablamos de la pornografía no tiene que ver con adolescentes, con adultos. Hoy la pornografía también está llegando a la vida de nuestros niños. ¿Por qué? Porque están a un clic. Porque un compañerito le pasó una imagen, porque le compartió un pequeño video,
porque sin querer buscando algo, le saltó una página. Es difícil pensar hoy que un niño entre 6 y 12 años no haya visto algo, no haya visto ya alguna imagen. No decimos que sean consumidores de pornografía, pero hoy no podemos decir que no hayan visto algo. Permanentemente está a la orden del día este tipo de contenidos y están a un clic. Tenemos que levantar una generación que diga no. Le va a llegar, de alguna manera le va a llegar. Si no es a los 10, a los 11, a los 12, a los 3, les va a llegar. Ellos deben decir, no, no quiero esto para mí. Es la generación sabia que tenemos que levantar. Son los temas de los cuales tenemos que empezar a hablar, porque ellos deben decir, no, no quiero consumir esto, sé que no es bueno para mí, sé que el propósito de Dios no está en esto. Tienen que aprender a decir que no. Sin duda que otra de las grandes problemáticas son las políticas de turno en nuestros países. En la Argentina, en el 2018, habíamos podido frenar la ley del aborto, pero lamentablemente en el 2021 esta ley se aprobó. Y en la Argentina, una mujer puede practicarse un aborto. Cuando pensamos en las políticas de turno contra los niños, en este caso es quitarles la vida, no dejarlos nacer. Qué importante es que como pueblo de Dios podamos hablar de esto, nuestras voces se escuchen. En la Argentina hemos hecho muchas veces marchas y hemos estado en los medios con nuestros representantes, pero son cuestiones a las que muchas veces empezamos, llegamos tarde, empezamos a hablar o preparar a nuestros abogados, a nuestros hermanos capacitados, a quienes están en política. A veces a estos temas llegamos tarde. Eso es lo que nos damos cuenta como pueblo de Dios. Que viene una vorágine de políticas malvadas y no estamos preparados. Y cuando la temática se instaló, nos damos cuenta que es demasiado tarde muchas veces. Qué importante es seguir preparándonos, seguir preparando una generación capacitada, formada. Por supuesto que necesitamos personas para las iglesias, necesitamos que el Señor siga levantando la nueva generación, pastores, evangelistas, misioneros. Pero mis hermanos, si el Señor los manda a hacer carreras que tienen que ver con el derecho, con la contabilidad, con la economía, con la educación, también debemos alentar a la nueva generación a capacitarse en las artes, en la música, para que tengamos hijos de Dios en todos los lugares de autoridad y de toma de decisiones. Tenemos que también prepararlos y pensar en la nueva generación que puede estar en todos los lugares, siendo lo que Jesús dijo, sal y luz en medio de un mundo que se corrompe. Dentro de las políticas de turno, la ideología de género. En la Argentina tenemos la ley que se llama ESI, Educación Sexual Integral, fue promulgada en el 2016, estaba como sin utilidad, más que nada en las escuelas estatales, sí se llevaba a cabo en las escuelas confesionales, dando a los chicos una base de formación de la biología, del cuerpo, del cuidado, de prevención del abuso. Pero cuando en el 2018 se frena la ley del aborto, es como que la ideología de género vino como una ola que se empezó a meter en este espacio, ¿no?, de formación en las escuelas de esta ESI, de Educación Sexual Integral. Entonces, muchas veces, en vez de hacer esto, educación sexual, se ha metido ideología. Y aquí en la Argentina estamos con este gran problema que en muchos de los espacios de formación se mete ideología. Me ha tocado visitar vuestro amado país del 2018 al 2019, estuve en Santiago, estuve en Antofagasta, estuve en La Serena, estuve en Linares, y bueno, ha sido un gustazo poder estar en su país con experiencias hermosas, conociendo el precioso también país que tienen, y también descubrí que tienen una gran arma de Dios, y es el poder dar religión
hoy en las escuelas y que los chicos puedan elegir si quieren ir, ¿no? Tomar religión desde el catolicismo o religión desde los evangélicos, ¿no? Y los evangélicos siempre tienen propuestas tan cautivantes y tan atractivas que los chicos quieren tomar las clases de religión desde las propuestas evangélicas. Mis hermanos, cuiden ese espacio, porque ese espacio es una maravilla, lo que tienen ahí es una posibilidad de Dios, no lo descuiden, todos los que son maestros y que están dando esas clases, capacítense, síganse preparando, vayan a formar esta generación, toquen los corazones con el Espíritu de Dios, tienen una tarea y una puerta maravillosa, cuídenla, porque esto de poder llegar semana a semana, día a día, con la palabra de Dios a las escuelas, mis hermanos, es una bendición. Yo los animo a que sea un espacio por el que velen, por el que cuiden, porque en este mundo perverso, en este mundo malvado, en el que el enemigo quiere arrebatar a los niños, ustedes tienen un gran espacio, un precioso espacio que es formar a los niños en la educación cristiana, presentar a Jesús en las escuelas. El Señor los siga bendiciendo en esta tarea y me gozo por conocer tantos maestros que ya lo están llevando a cabo, ¿no? Pero no pierdan este espacio maravilloso que Dios les ha dado. Dentro de las grandes problemáticas no podemos mencionar las propuestas del ocultismo, las fiestas que se celebran y que tienen que ver con la oscuridad, Halloween, ¿no? Que ha estado tan presente ahora hace poquitos días, que por supuesto una fiesta comprada, comienza y tiene su nacimiento en Irlanda, pero después, por supuesto, Estados Unidos la abraza y empieza a celebrarla de una manera tan fuerte en las escuelas de Latinoamérica, bilingües, ¿no? Con el tema del inglés, también entonces empiezan a promoverla y encontramos que en gran parte de nuestras provincias, de nuestros estados, se celebra con tanta fuerza en nuestras ciudades, ¿no? Y sabemos que es una fiesta de la oscuridad, sabemos que son días de pactos satánicos alrededor de todo el mundo, que hasta llegan a sacrificios humanos, y niños inocentes, ¿no? Se meten en este tipo de fiestas. Hace unos años con Publicaciones Alianza sacamos el libro Somos la Luz, y que nos hace pensar a los niños en qué celebramos. Porque no tenemos un Dios aburrido, no tenemos un Dios que le dice no a las fiestas, un Dios que promueve, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay tantas celebraciones a las que el Señor nos invita. No es no a las fiestas, sino es decir sí a la vida, sí a las buenas propuestas para celebrar y para hacer festejo. Entonces, el ocultismo se mete a través de celebraciones que no tienen nada que ver con el reino de Dios. También a través de los juegos. Hace unos años, en los patios de nuestras escuelas, ¿no? Los niños con un lápiz, ¿no? Haciendo una cruz, poniendo sí, no, y con, digamos, unas hojas y haciendo en el papel una cruz, sí, no, y con unos lápices, hacían un juego de invocación de espíritus. Y a Charlie, en esta invocación de espíritus, hacerle preguntas, y muchos niños diciendo sí, y preguntamos si los lápices, no, en esta cruz se movían, y respondían por sí o por no, invocación de espíritus, en el patio de las escuelas. Hasta llegado a las escuelas cristianas, hasta que, ¿no? Los maestros, los responsables lo pudieron ver, hablándole a los niños, y que esto no se hiciera más. Uno de mis hijos estuvo en uno, digamos, vio como uno de sus compañeros jugaban a esto, así que cuando llegó a casa me lo compartió, le hablé de lo peligroso que era esto, le dije que renunciara a lo que había visto, a lo que había oído, que no era de Dios para su vida. Juegos que afectan la vida de los niños. ¿Se acuerdan? Quizás alguno de nosotros en la adolescencia hemos escuchado el juego de la copa, ¿no? Bueno, siempre hay propuestas de cosas que parecen inofensivas y son puertas abiertas al enemigo. Hoy hay que hablar de las series, de las películas, las brujitas, los hechiceritos, los zombies, ¿no? Permanentemente el ocultismo
¿no? A la orden del día, con propuestas. Cuando en nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Era esto solapado, ¿no? ¿Se acuerdan que a veces decíamos, parece que este grupo de música tiene, si uno da vuelta al cassette, ¿no? Encontramos esta letra que invoca al diablo, y había que dar vuelta el cassette y descubrir que este grupo de música canta al diablo. Ahora es todo abierto. Ahora es de frente. Ahora el enemigo se maneja de manera desfachatada, les diría, mis hermanos. Por eso tenemos que velar qué están viendo, qué están recibiendo, qué les está llegando, de qué se están alimentando. Las películas, ¿no? Hace unos años vi la película El libro de la vida, ¿no? Todo bajo la cultura mexicana, que tiene que ver con el culto a la muerte, ¿no? A la Catrina, ¿no? Y todo un mensaje del suicidio. Porque lo que les presenta esa película es decir, ¿no? Si morís, te va mejor, vas al mundo de los muertos, es una fiesta, una puerta al suicidio infantil. Las propuestas del ocultismo, que se manifiestan de diferentes maneras y que son puertas abiertas al enemigo. Hoy tenemos niños con opresión espiritual. Hoy tenemos niños con opresión espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlos a Cristo. Que conozcan a Cristo, quien da libertad a sus vidas. Encontramos la palabra tan oportuna. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Qué hermoso es mirar a Jesús. Qué hermoso es mirar el Evangelio y encontrar todas las veces en que Jesús hace referencia a los niños. Porque Jesús sale en su defensa. Jesús los pone en un lugar que no tenían. Jesús hace que los adultos los miremos porque lo puso en el medio y dijo: miren, sean como ellos. Los puso de ejemplo para nosotros, los adultos. Y en esta oración Jesús dijo que Dios ha escondido, ¿no? Las cosas de los sabios instruidos, pero Dios ha elegido revelarla a los niños, a los que son como niños, a los que son sensibles a su voz, a los que son permeables, a los que son humildes. Qué hermosas las palabras de Jesús, que ha elegido a los niños para revelarse a ellos. Jesús vio a los niños, Jesús se detuvo frente a ellos, no fue indiferente. Nuestro Señor nos dio el ejemplo al mirarlos, al tenerlos en cuenta. Y digo esta pregunta: ¿cuál entonces es el rol de la Iglesia con la nueva generación? ¿Cuál es nuestro rol frente a estas complejidades, frente a estas grandes problemáticas que hemos mencionado? ¿Qué tiene que hacer hoy la Iglesia de Jesucristo? Y quiero responder a estas preguntas. Primero, los tenemos que evangelizar. Los niños tienen que tener un encuentro con Jesús. A veces hemos dado por sentado que porque vienen a la iglesia, porque es el hijo de tal persona, bueno, entonces debe ser. Y no les hemos dado la posibilidad de tener un encuentro real y auténtico con Jesucristo. ¿Cuándo un niño puede entregar su vida a Jesucristo? ¿Desde cuándo puede comprender el mensaje del Señor? A partir de los 6 o 7 años ya tiene desarrollado, ¿no?, su intelecto para comprender el mensaje de salvación. Pero antes, por supuesto que tenemos que tener clases para los de 2, los de 3, los de 4, los de 5, porque vamos a estar preparando esas vidas para después comprender el mensaje de Jesucristo. Pero si tenemos niños en edad escolar, entonces tenemos que ya buscar diferentes momentos del año para compartirles el plan de salvación. Hemos dado por sentado que son hijos de Dios, pero ¿saben, mis hermanos? Lo que en el mundo físico es tan claro, si un bebé no nace, no crece,
en el mundo espiritual no nos ha quedado tan claro. Y hemos esperado que niños, preadolescentes, adolescentes crezcan, pero no habían nacido. Queremos que crezcan, pero no nacieron nunca. Yo te quiero pedir, te quiero invitar, antes de terminar este año, que vuelvas a predicar a Jesucristo, que vuelvas a invitar a tus niños a entregar sus vidas a Jesucristo. Muchos de ellos están inseguros, no saben si hicieron la oración, no saben si realmente entregaron sus vidas. Les da inseguridad, pero no se animan a plantearlo, no se animan a decirlo. Yo quiero invitarte a que volvamos a entregar, a que volvamos a presentar el Evangelio de Jesucristo y los volvamos a invitar a entregar sus vidas. El año pasado estaba en una charla de consejería con una mujer adulta, formada en una familia cristiana, colabora en el ministerio de adoración, y en la charla con ella dice, yo estoy insegura si soy una hija de Dios. ¿Somos conscientes de que en nuestras iglesias tenemos personas que están inseguras de su salvación? Volvamos a predicar a Jesucristo, volvamos a hacer el llamado, porque cuando Jesucristo entra en una vida, cuando el Espíritu Santo invade una vida, entonces los cambios ocurren, el crecimiento empieza a suceder. ¿Por qué a veces hay niños preadolescentes, adolescentes que no crecen? Es porque no nacieron. Es porque no han tenido ese encuentro sustancial, real y concreto con Jesucristo. Tenemos que evangelizar a la nueva generación. Y en evangelizar a la nueva generación, digo, extendámonos, no solo en los que ya están en nuestras comunidades de fe, sino que tenemos que buscar a más, tenemos que llegar a otros. El rol de la iglesia no solo es evangelizarlos, también es enseñarles. Esta nueva generación debe conocer las verdades de Dios, debe conocer las profundidades de la fe, no una fe de memoria, no una fe por arriba, una fe profunda, una fe real, una fe auténtica. Tienen que conocer la palabra, pero tienen que ser desafiados a no solo conocerla, sino a vivir la palabra. Ellos tienen que vivir la palabra del Señor. Esa palabra tiene que hacerse carne. Y para esto entonces necesitamos que los maestros asuman el desafío de traer clases preparadas, de traer clases que puedan alimentar a los niños y traer una palabra oportuna para sus vidas. Estos espacios que tenemos, a veces en sábado o en domingo, tienen que llevarse esa palabra del Señor. Tenemos que profundizar la enseñanza bíblica. Dijimos que el rol de la iglesia para esta nueva generación es evangelizarlos. Tienen que tener un encuentro con Jesús. Es enseñarles, conocer la palabra y aplicarla a sus vidas. Pero también el rol de la iglesia para con la nueva generación es pastorearlos. Tenemos que atender a sus necesidades. ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? ¿Qué están necesitando? La tarea también es pastorear, es cuidar de cada uno de ellos, es cuidar de las ovejas que el Señor puso a nuestro cuidado, y es cuidarlas con amor, y es cuidarlas con ternura, y es mirarlos, ¿no? Y ver dónde están, qué les pasa, qué están necesitando, y cómo podemos ayudarlos. Qué importante fue, prepandemia, tener los teléfonos, tener los mails, tener los WhatsApp de los niños, de sus familias, porque cuando no teníamos estos datos, no pudimos llegar a ellos, cuando la cuarentena era más profunda, cuando no podíamos salir y encontrarnos. La pastora estaba diciendo, quizá recién este año hemos empezado a tener una cierta normalidad de congregarnos. Años sin poder vernos, sin poder llegar directamente a los niños. Qué importante fue tener esos datos de contacto con las familias para poder seguir con ellos desde la virtualidad, porque nos dimos cuenta que cuando no teníamos y no tuvimos esos contactos anticipadamente, fueron niños con los que no pudimos seguir, con los que nos dejamos de ver, no les pudimos enseñar y no los pudimos pastorear frente a un contexto de tantas necesidades.
La iglesia es Jesucristo y tiene que evangelizar a la nueva generación. Tiene que enseñarles con la profundidad que uno debe compartir todo el consejo de Dios en su palabra, pero también tenemos que pastorearlos. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que contarlos. Son parte de la iglesia. Y cuando digo contarlos, quiero contarte lo que me pasó una vez visitando una provincia argentina. Estando en la provincia de Santa Fe, iba a llevar unos talleres para maestros. Era una iglesia pequeña, pero el grupo de maestros era alrededor de 25, porque este pastor tenía un grupo de 70 personas, pero tenía pequeños núcleos de horas felices, donde tenían 15 niños por allí, y tenía otro grupo con 7 por allá, y otro grupo de 20 por allá, ¿no? Se extendía en otras localidades, con pequeñas comunidades, ¿no? Y horas felices, ¿no? Y clases bíblicas y tiempo recreativo con niños, ¿no? Y este pastor me contaba, ¿no? del deseo de crecer, y cuando él me hablaba de crecer y me hablaba del número al cual aspiraba a llegar, ¿no? A fin de año, le digo, pastor, usted me habla de las cifras de crecimiento de la iglesia, y sin duda, pero usted no me está contando a los niños. En esos números que me está compartiendo, no me está contando a los niños. Cuando él contaba a los niños, ese número superaba al número al cual quería llegar. Son parte. Y a veces en los listados de iglesias no los hemos contado. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Porque pertenecen, son parte. Y quizás para que realmente sean carne y sean parte de nuestras congregaciones, tenemos que empezar a contarlos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienen 3? ¿Cuántos tienen 5? ¿Cuántos son los de 7? ¿Cuántos son? Contarlos también es tarea de la iglesia. El autor evangélico Enrique Pinedo nos comparte esta hermosa frase que nos hace pensar en el desafío grande de la iglesia. Se hace necesario que la iglesia discierna bien los signos de los tiempos e incluya con mayor seriedad a la niñez en sus prioridades teológicas, pastorales, eclesiológicas y misionológicas. Se hace necesario que la iglesia discierna los signos de los tiempos e incluya con mayor seriedad a la niñez. Es que a veces no los hemos tenido en cuenta como Jesús los tuvo en cuenta. A veces corremos, ¿no?, frente a programas y frente a otras cuestiones. Por supuesto que hay tantos temas para abarcar y queremos llegar a todas las edades. Por supuesto, es tarea de acompañar, ¿no?, a todas las edades. Pero no podemos dejar sin cuidado y desprotegida a la niñez frente al ataque que están recibiendo en este tiempo. La iglesia no puede dejar de mirarlos y mirarlos con seriedad, como lo hizo Jesús. Y te dejo hasta aquí para después continuar con el desafío de pastorear a la nueva generación. Hablamos de los grandes desafíos y ahora nos vamos a concentrar en el pastoreo y en la figura de los maestros que cuidan a los niños. Gracias, Jessica, por esta primera parte, ¿no?, que nos hace ver realmente cuál es el mundo en el cual estamos insertos y a partir de eso los grandes desafíos que tenemos, ¿no?, en las distintas áreas que tú nos has mostrado en esta mañana. Vamos a tomar un descansito, ¿cierto? Son 10 minutos y volvemos, mis hermanos. Muy bien. Ya volvemos, ¿cierto? Espero que hayan podido. Muy bien, ahí sí. Estaba cerradita mi pantalla, pero ahora ya volvimos, ¿cierto? Muy bien, espero que hayan podido prepararse un cafecito, un tecito, un matecito. No solo los argentinos toman mate, Jessica, también en Chile tomamos mucho mate. Así que, bien. Muy bien. Jessica, por favor.
Muy bien. Quisiera, antes del segundo bloque, contarles de los materiales que tenemos en Publicaciones Alianza y dónde los pueden adquirir. Así que ahora vamos a presentar la plaquita, ahí están, conseguí todos nuestros libros en memoria de fe, ahí están los datos, la pastora Ana Figueroa, que hoy nos guió con la oración, así que para que puedan ponerse en contacto y saber todos los materiales que en este momento están disponibles. Recuerden que son para preescolares, escolares, para adolescentes y también materiales para nutrir la vida de los maestros. Así que bueno, pónganse entonces en contacto con la pastora Ana Figueroa y con Memoria de Fe para adquirirlos, ¿sí? Quería ahora recordarles eso. Después, por supuesto, cualquier inquietud pueden pedir nuevamente estos datos. Muchas gracias. Sacamos entonces la plaquita y vuelvo entonces yo a compartir pantalla. Avísenme si se ve. ¿Sí? Bien. Muy bien, sí. Perfecto. El desafío entonces de pastorear a la nueva generación. Nuevas generaciones, nuevos desafíos, fue nuestro gran lema de esta mañana. Y cuando hablamos de los desafíos, entonces en el primer bloque compartimos estos grandes conflictos que entiendo que hoy afectan directamente a la niñez, y hablamos entonces del rol de nuestras iglesias, del rol de la comunidad de fe para con la nueva generación. Hablamos de la importancia entonces de evangelizarlos, la importancia de enseñarles la palabra, de pastorearlos y también de contarlos cuántos son, dónde están. Y ahora quiero enfocar en el desafío de pastorear, pero llevarlos a que miremos juntos al maestro, ¿no? Al maestro de escuela bíblica en nuestras iglesias. Son maestros, o somos maestros, pero también cuidamos pastoralmente a los niños, ¿no? Entonces tenemos un rol primordialmente de enseñanza, pero por lo menos en la Argentina tenemos, en las grandes congregaciones tenemos el perfil de pastor de niños, pero esto se da en las iglesias grandes. Y la mayoría de nuestras iglesias son medianas o chicas. Entonces, acá, ¿quién cuida pastoralmente a los niños? Y bueno, es el maestro quien hace esta tarea. Les enseñamos, pero también tenemos este rol de cuidarlos pastoralmente. Entonces, poder pensar en la importancia en este rol que tenemos como maestros. La importancia en este caso, la importancia de conocerlos. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de nuestros niños? Tenemos que conocer su perfil evolutivo. ¿Qué pueden? ¿Qué no pueden? De acuerdo a la edad que tienen, ¿cuáles son sus posibilidades? Generalmente, si uno googlea la edad, los psicólogos nos dirán, bueno, ¿cuál es el perfil del niño a los 5 años? ¿Qué es lo esperable? ¿No? Son generalidades. Nuestros niños van a tener sus particularidades, pero por lo menos nos hace comprender qué es lo esperable a los 5, a los 7, a los 11, ¿no? Y esto es importante porque a la hora de planificar nuestras clases, no tenemos que darles una propuesta mayor a lo que pueden para que no se frustren, ni tampoco darles algo tan básico para que se aburran. Por eso es tan importante conocer el perfil de nuestros niños, de los que en ese año vamos a estar acompañando en esta tarea de enseñanza, pero también de cuidado pastoral. Muchas veces el no saber el perfil evolutivo nos hace a veces enseñar a los niños cuestiones que no tienen que ver con su perfil, ¿no? Que no se adaptan a lo que ellos pueden comprender. Betty Constance también ha escrito La formación espiritual en la niñez, ¿no? Y es un libro que también les recomiendo porque justamente se mete en esto, ¿no? ¿Qué historias enseñar a los niños, no?
historias que puedan encontrar estos personajes de la fe, que puedan animarlos, que los hagan reflexionar, que les muestren modelos a seguir, porque también la autora nos dice, hay historias que no son convenientes para los niños, ¿no? Historias que a veces se meten con temática sexual, ¿no? Y no son pertinentes para enseñarlos, o historias de mucha violencia que tampoco serían adecuadas. A veces las parábolas, ¿no? A los adultos nos encanta la enseñanza, pero la parábola tiene un simbolismo que a la mente del niño es confuso, porque el niño es literal, ¿no? Los especialistas nos dirán que hasta los 11 años, ¿no? El desarrollo de la mente del niño es que es literal. Por eso hay una anécdota, ¿no? Vieron que nosotros decimos aceptar a Jesús en el corazón, Jesús está en el corazón. Entonces, un niño, frente a la ecografía del corazón de su padre, se pone a llorar. Y tú le dices, ¿qué te pasa? Es porque no está Jesús en el corazón de papá, no está Jesús, ¿no? Ellos son literales, ¿no? Si decimos que Jesús está en el corazón, y ellos en una placa radiográfica y lo quieren ver a Jesús ahí, ¿no? Son literales. Tenemos que comprender estas cuestiones del perfil para enseñar de acuerdo a lo que pueden comprender, ¿sí? Bien, también en esto de conocerlos es importante conocer su contexto y sus situaciones. ¿Con quién viene a la iglesia? ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Dónde vive? Yo tengo que interiorizarme, tengo que saber, ¿no? Si viene con sus padres, si viene con un tío, con un vecino, pero a su vez también, ¿con quiénes vive ese niño, ¿no? Si sus padres están divorciados, si su mamá tiene una nueva pareja, cuántos hermanitos. Entonces, qué importante en esta tarea de pastoreo, de cuidado más allá, es conocerlos y es conocer su contexto y su situación. También, por supuesto, que tenemos que conocer sus fechas especiales. El cumpleaños es la fecha especial para el niño. Y qué importante que es, frente a la fecha de su cumpleaños, que el maestro se acerque, que el maestro pueda mandar ese saludo especial por ahí con un mensaje por WhatsApp, o de pronto le acerca una tarjeta, de pronto, ¿no? Algunas golosinas en un pequeño paquete, una atención, pero que el niño sepa que su maestro se acordó, que está presente, que estamos atentos, ¿no? A esta fecha especial que es su cumpleaños. Pero en algunas familias hay otras fechas especiales. Hay familias que han perdido seres queridos y el primer aniversario, el segundo aniversario, son fechas que pegan al corazón. Son fechas que la familia puede estar triste, acongojada, y el niño es parte de esa situación. Son fechas que como maestros necesitamos conocer para acercarnos, para decir, sé que es un día especial, estoy orando por vos. Sé que es un día especial, ¿sabes lo que dice Jesús? Y dale un texto que lo reconforte, que lo anime. Un maestro que los conoce es un maestro que también sabe sus fechas especiales y en esta tarea de cuidado pastoral va a estar llegando de manera oportuna. Pero también conocerlos es saber su situación espiritual. Y esta es la gran pregunta que como maestros que tenemos niños a partir de 6, 7 años debemos hacernos, es, bueno, ¿quiénes tengo la certeza que han entregado su vida a Jesús? ¿De quiénes tengo duda? ¿Quiénes, por lo que dicen, por sus reacciones, por lo que manifiestan, no han tenido este encuentro con Jesús? Yo lo tengo que saber. ¿Cuál es su situación espiritual? Porque entonces, de aquellos que no lo desconozco o creo que no, estoy más cerca del no, entonces tengo que buscar diferentes momentos en el año para presentar el plan de salvación e invitarlos a entregar su vida a Jesús. A veces puedo planear una clase especial con un recurso especial evangelístico. Entonces va a ser una clase que directamente les voy a plantear el plan de salvación. Pero muchas veces, de la misma historia que estoy narrando, puedo hacer una bajada a la vida de ellos y hacer en el cierre el llamado también para entregar a Jesús. No me tengo que contentar, no, porque yo lo hice en abril, no, porque ya lo escucharon en el Día del Niño, en la obrita que hicimos. No tengo que quedarme
conforme con que una vez no escucharon el plan de salvación, sino que debo buscar diferentes momentos en el año y con recursos diferentes y de maneras distintas poder presentar el plan de salvación y llegar a que esos niños puedan tener su encuentro con Jesucristo, entregar sus vidas al Señor. Por eso, la importancia de conocerlos y de conocer su situación espiritual. También hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es la importancia de enseñarles la palabra. Y cuando hablamos de enseñarles, demandan de parte nuestra una preparación. Un pastor decía, el don de enseñanza es un don que necesita preparación, ¿no? Otros dones no se manifiestan de manera espontánea en la vida, pero el don de enseñanza necesita ese tiempo de estudio, de lectura, de planificar, de armar, necesita ese tiempo previo, ¿no? Y realmente tenemos que apartar esas horas. El lunes por ahí, que es después del fin de semana, puede ser un día que uno lo deja como tranquilo descanso, pero a partir del día martes tengo que empezar a mirar, bueno, ¿cuál es la próxima lección? ¿Qué es lo próximo para enseñar? Empezar a leer el texto, el contexto, la historia, si tenemos un material prearmado, empezar a preparar los materiales, porque todos hemos tenido semanas difíciles que hemos tenido que correr, ¿no? Y todos en algún momento tuvimos que preparar una clase como a las corridas, no es la manera que queríamos, pero esa semana fue complicada. Es lo que yo pienso a veces y lo comparo con los que somos mamás o papás. De pronto en la heladera tenemos, ¿no?, una comida rápida, ¿no? Tenemos unas hamburguesas ya hechas o unas salchichas, ¿no?, que es lo que de pronto nos puede sacar del paso un día que no llegamos a cocinar. Pero sería irresponsable alimentar a nuestros hijos de comidas rápidas todo el tiempo, ¿no? Están para sacarnos de un apuro, pero tenemos que alimentarlos con una comida que sea nutritiva, ¿no? Que tenga todos los condimentos, todas las proteínas que debe tener para su buen desarrollo, ¿no? Bueno, lo que hacemos en lo físico también lo tenemos que hacer en lo espiritual. Nos puede pasar algún momento, alguna semana, de sacar una lección a las apuradas. No puede ser la regla. Debemos preparar una comida espiritual sustanciosa. Hablamos de todos los desafíos, hablamos de todo lo que está pasando, en cómo el enemigo no quiere arrebatar a esta nueva generación. Qué importante la tarea que tenemos como maestros, qué importante es la comida espiritual que podamos llevarle en ese encuentro semanal. No puede ser a las corridas, no puede ser a las apuradas, debemos preparar una comida espiritual sustanciosa. También la importancia de que nuestras clases sean creativas y participativas, desarrollar la creatividad en el encuentro. No puede ser que nuestros niños lleguen y digan, ahora viene esto, después sigue esto y después, ¿no?, que ya saben lo que viene, sino que nuestras clases sean sorpresivas, que les llamemos la atención, que no sepan con lo que vamos a venir. ¿Por qué? Porque aprender las verdades de Dios es una maravilla, porque aprender las verdades de Dios asombra, y no podemos caer en las rutinas o en el aburrimiento. Nuestras clases no pueden ser eso. Nuestras clases tienen que llenarse del Dios creador y poderoso, que no hizo dos flores del mismo color, que no hizo dos árboles iguales, ¿no? Todos tienen su diferencia, sus tonos de verde, las flores. En este tiempo, yo vivo en un edificio de departamentos y en mi balcón tengo varias macetas y tengo un cactus, ¿no? Y los cactus a simple vista no son tan bellos, ¿no? Verdecitos, pero con esos pinches. Pero ¿saben que en esta época mi cactus saca unas flores naranjas que se abren y son maravillosas? Y son como esta época que un par de días, por ahí me llega una semana, tengo estas flores naranjas que salen de mi cactus. Ese es el Dios creador, que hace cosas maravillosas, que hace cosas
sorprendente, que nos dé estas pinceladas de color y de formas y de tamaños. ¿Por qué ser aburridos a la hora de enseñar su palabra, a la hora de enseñar sus verdades? Tenemos que ser maestros creativos, ¿no? El Espíritu Santo nos llena de creatividad. Sin duda, siempre es bueno tener un recurso, un material prearmado, que ya tenga ideas, pero a partir de eso también nuestras mentes tienen que volar para ir por más, no tener clases iguales. Dentro de mi tarea laboral, soy docente, preparo docentes en el Seminario Bautista en Buenos Aires. El Seminario Bautista en Buenos Aires tiene carreras de profesorados en filosofía, en psicología, en teología, y yo preparo a esos futuros docentes. Y bueno, en mi tarea de prepararlos busco esto, sacar docentes creativos. Entonces trato de que mis clases también, muchas de estas clases tengan ese condimento, ¿no? Entonces a los del primer año, en una de las primeras clases, para que vean con qué docentes se encuentran, me caigo al aula con una olla de cocinar, el cucharón, me pongo, ¿no? El delantal de cocina y digo, bueno, vamos a cocinar, ¿sí? Hoy la receta es una clase exitosa. Y ustedes me van a tener que decir cuáles son los ingredientes, porque yo tengo que acá cocinar una clase exitosa, ¿no? Entonces a veces en grupos se empiezan a escribir cuáles serían los ingredientes de una clase exitosa, tiran papelitos a la olla, yo voy revolviendo, ¿no? Bueno, hablamos de cada uno de esos ingredientes que fueron diciendo los grupos, y cuando termina la clase yo, ¿no? Toda una dramatización, ¿no? Hago, uy, qué olores, qué aromas, qué rico que esto está quedando, ¿no? Y tengo al final un cartoncito que levanto y aparecen caramelos. Entonces se van de la clase con sus caramelos. Y les digo, soy docente y son adultos, no son niños, pero salen sorprendidos, salen alegres. Y acá participaron, hablaron, ¿no? Que es lo que también dice acá la plaquita, escuchar sus voces, que sean partícipes de la clase. No tenemos que pensar en una clase que estén quietos y callados. No, tenemos que darle lugar a la participación, al hacer, a pegar papeles, a hacer un collage, a hacer investigaciones en equipo, a hacer una apuesta en común, a escuchar una canción y a pensar lo que la letra nos dice. Tienen que ser parte, ¿no? Y tenemos que escuchar sus voces, no importa la edad que tengan, porque aprender las verdades de Dios siempre es asombroso, siempre es apasionante, y somos los responsables de crear este ambiente. También la importancia de enseñarles adaptando a los grupos, ¿sí? A veces queremos correr y queremos decir, bueno, quiero terminar este año con todos estos temas, y corremos. ¿Por qué correr? No es necesario correr. Qué importante es respetar los tiempos de cada grupo y llegar con una enseñanza pertinente. A veces hay una clase o una temática que en una clase puede abrirse y cerrarse, pero a veces surgen otras preguntas, otras inquietudes. Entonces tenemos que darnos ese permiso a seguir el siguiente encuentro desarrollando, ¿no? Esa misma lección que despertó otras preguntas, otros intereses. Bueno, vamos a continuar profundizando en la palabra, en todo lo que este tema nos ha traído. Adaptar, no correr, ¿no? Saber que cada grupo es especial, es diferente y hay necesidades diferentes que como maestros tenemos que atender. Y sin duda también la importancia de enseñarles es tener en cuenta la relación de la enseñanza con la vida. Y quiero traerte y compartirte Santiago 1:22, y te lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:22 nos dirá, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Santiago 1:21, la primera parte, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Tenemos que levantar una generación que no solo escuche, que no solo reciba auditivamente, que no solo comprenda, ¿no? Sino que esta palabra la pueda bajar a su mente y a su corazón.
enseñar la palabra de manera de hacer transformaciones en las vidas de las personas. Enseñar la palabra, pero buscando que haya este efecto, que ellos puedan no solo conocerla, comprenderla, sino también que la puedan vivir, que la puedan asimilar, que esta palabra pueda hacerse carne en ellos. Cuando pensamos cómo el Evangelio ha crecido en nuestro continente, la verdad que ciertos números nos alegran al ver que el porcentaje de cristianos evangélicos en nuestros países va en aumento, y en toda Latinoamérica va en aumento. Pero nuestras sociedades siguen siendo violentas, siguen siendo corruptas. Tenemos males en nuestras sociedades que no hemos logrado vencer. ¿Cuánto los hijos de Dios estamos permeando nuestra sociedad? ¿Cuánto estamos haciendo el cambio en nuestra sociedad en estos porcentajes que nos muestran un crecimiento? Y la pregunta es, ¿estamos viviendo la palabra? ¿O solo nos estamos conformando con ser oidores? Y el gran peligro, ¿estamos formando oidores? Cuando pienso en esto, pienso que a veces estamos contentos cuando nuestros preadolescentes, por ejemplo, se sientan en los primeros lugares de la iglesia, cuando vemos que nuestros adolescentes empiezan a colaborar en la adoración, uno toca la guitarra, otro ya está haciendo el acompañamiento con las voces, cuando estamos en la clase nuestros niños oran, y eso es importante y eso nos alegra, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de vivir la Biblia, de vivir la palabra, la pregunta es, ¿cómo son nuestros niños, preadolescentes y adolescentes en sus casas? ¿Obedecen a sus padres? ¿Cómo es el trato con sus hermanos? ¿Cómo son en la escuela? ¿Se esfuerzan por estudiar? ¿Son buenos compañeros? ¿Mienten? ¿Pelean? ¿Respetan a sus maestros? Porque muchas veces miramos en formar una generación que responda para la iglesia, pero que no responda para la vida. Enseñarles la palabra es buscar que la palabra no solo afecte el conocimiento, no solo afecte la razón, sino que se traduzca en la voluntad y que eso entonces pueda manifestarse en acciones. Eso es lo que nos dice Santiago 1:22. No solo se conteste con escuchar, lleven la palabra a la práctica. Somos los primeros que tenemos que vivir la palabra, pero también tenemos que preparar una generación que viva las enseñanzas de Jesucristo, que viva la palabra de Dios. Basta de oidores, basta de oidores. El Señor mismo está cansado de los oidores. Que levantemos una generación de hacedores, que nosotros mismos nos desafiemos en ser hacedores de la palabra de Dios. La importancia de ser buenos modelos. De ser buenos modelos. Y al ser buenos modelos, tener una vida con Dios. No podemos dar de lo que no tenemos. No podemos buscar, enseñar a los niños ni desafiarlos si primero nosotros no tenemos un tiempo con Dios. Si no hay en nuestra casa, en el tiempo personal, en el tiempo privado, esa lectura de la palabra, ese tiempo de oración. No hace tanto, hace quizás varios meses, que encontré que en mi vida de oración la manera de empezar a orar con Dios era de rodillas. Encontraba que en mi vida había tantos desafíos que ya no podía orar sentada. Cuando me encontraba con el Señor lo tenía que hacer de rodillas. Señor, acá con esto no puedo. Señor, te entrego esto. Vida
con Dios, vida con Dios. Estamos desafiados a buscar una intimidad más profunda con el Señor, no contentarnos donde llegamos, no contentarnos con las prácticas que hasta ahora teníamos, tenemos que ir por más. El Señor nos desafía a ir por más, a ir más profundo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser modelos de cristianos reales. Y cuando te digo, mi hermano, modelos de cristianos reales, no tenemos que ser modelos perfectos. Ninguno de nosotros somos modelos perfectos. Tenemos que presentarnos como modelos de cristianos que caminan, que están en marcha, que están en la carrera, que siguen adelante, que miran a Jesucristo, que se caen, que tropiezan, que se cansan, porque somos de carne y hueso, y porque estamos en proceso, y porque seremos perfectos y completos, ¿no?, en la presencia del Señor, o cuando el Señor vuelva a buscar a su iglesia. Antes estamos en proceso y estamos todos, pero tenemos que ser esos modelos que sean imitables, que imiten a la nueva generación a mirarnos. Por eso son tan hermosas las palabras del apóstol en 1 Corintios 11:1, dice el apóstol: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos decirles a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Imítame, no soy perfecto, pero yo imito a Jesús. Y en esto sentirnos que en la carrera estamos unos pasitos adelante. Por eso les decimos que nos imiten, no porque somos perfectos, sino porque vamos en la carrera buscando mirar a Jesús, ¿no? Como nos dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa mirada puesta en el Señor y buscando que nuestros niños, nuestros preadolescentes nos miren y nos imiten. Por eso, porque vamos solamente unos pasitos adelante, mirando a Jesús. Importancia de ser buenos modelos, apasionados con la tarea, con el servicio que realizamos. Y un apasionado era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 19 nos dirá: después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Cuando leo estas palabras, veo un maestro, veo un líder apasionado. El apóstol le dice a los tesalonicenses: son nuestra alegría, son nuestro orgullo. Estamos felices de estar con ustedes, estamos felices de ayudarlos a crecer en su espiritualidad, en su conocimiento del Señor. Esta generación necesita de maestros apasionados, de líderes apasionados. Por eso, terminando el año, es un buen momento para evaluarnos. ¿Cómo estoy frente al año que viene? ¿Cómo estoy en esta tarea de enseñar a los niños? ¿Estoy cansado? Siento que lo hice por muchos años. Siento que se me acabaron las ideas. Siento que lo puede hacer otro. Si frente al próximo año te sentís agobiado, cansado, debilitado, mi hermano, te animo a terminar este año y a dejar. Quizás el Señor te está llamando para otra tarea, para otro servicio, porque esta generación necesita de maestros y líderes apasionados. Yo prefiero quedarme en mi iglesia con menos maestros, pero los que estén, que sean apasionados, que tengan ese amor, esa dedicación, esa entrega, no que vengan, ¿no? Ay, me toca estar con esto otra vez, no. Que estén apasionados, que tengan un amor extraordinario, que tengan un deseo de encontrarse en esa semana con esos niños, con esos preadolescentes, sino mejor que hagan otra tarea. Porque necesitamos maestros apasionados. Son ustedes nuestro orgullo y nuestra alegría. La importancia de amarlos. Amarlos mostrando aceptación, que los niños que llegan a nuestras comunidades de fe se sientan que pueden ser parte, ¿no?
Sabemos que a veces a los niños o los grupos les cuesta aceptar a uno nuevo, ¿no? O a veces entre ellos mismos, a veces hay ciertos roces, ciertos desencuentros. Tenemos que trabajar en estos aspectos con maestros para que cada uno en nuestras clases sienta que es aceptado, sienta que tiene lugar, sienta que es parte. Y tenemos que hablar con ellos de esto, porque no podemos dejar a nadie de lado. Eso ocurre afuera. Afuera está el bullying, afuera está el destrato, afuera está el dejar de lado, no adentro, no en nuestras clases, no en nuestras comunidades de fe. Esto si ocurre debemos trabajarlo para sacarlo. Todos los niños deben sentir que hay un lugar, todos los niños deben sentirse que tienen un espacio, ¿no? que son cobijados en esta clase, en este grupo. Qué importante mostrarles desde nosotros como sus maestros esta aceptación. Escucharlos y alentarlos. Como decíamos, tenemos que escuchar sus voces. ¿Qué les está pasando? Esos espacios que el maestro abre para conectarse, contactarse con el grupo, pero con cada individuo, con cada persona, con cada niño en particular. ¿Qué les está pasando? Necesito escucharlos. A veces estamos hablando del tema, estamos hablando de la historia, estamos hablando de los personajes, pero hay un tiempo para saber cómo esto los impacta, qué los hace pensar, qué están sintiendo, qué les ha pasado en la semana. Es un ámbito, nuestras clases, para escucharlos. Y en la escucha poder alentarlos. A veces tienen cuestiones, que el papá quedó sin trabajo, que hay problemas en la familia, que los papás discuten mucho, que el abuelito está enfermo, ¿no? Hay problemáticas, ¿no?, que ellos cargan y necesitan ser escuchados para recibir de parte del maestro, el maestro que es pastor también, esa palabra de aliento, ese versículo oportuno, ¿no? Y por supuesto ese abrazo, esa contención. Qué importante es abrazarlos, de ese abrazo que contiene, de ese abrazo que muestra amor, pero ese abrazo también que es respetuoso, ¿sí? Y cuando hablamos de nuestras comunidades de fe y el afecto, también tenemos que buscar manifestar el afecto, ¿no? Y manifestarlo físicamente, pero siempre desde el respeto, ¿no? Desde la contención, qué importante. Y mostrarles el amor también, como aquí lo manifiesta el apóstol. Perdón, no es segunda, sino sigue siendo Primera Tesalonicenses, unos versículos antes del que les compartí. Es Primera Tesalonicenses 2, los versículos 7 y 8, y vemos entonces el amor en el apóstol Pablo y en lo que le dice a esta comunidad. Dice, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Así se manifiesta el apóstol a esta comunidad de los tesalonicenses. Fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Los amamos tanto que no solo les compartimos la noticia de Dios, sino que también les compartimos nuestra propia vida. Hay como una entrega, ¿no?, del apóstol. Primero la manifestación verbal del amor hacia los tesalonicenses. Después decir, sí, les estamos compartiendo la buena noticia, pero también en esta buena noticia brindamos y entregamos nuestras propias vidas. Un maestro que ama es un maestro que está dispuesto a entregarse, porque está dispuesto a entregar tiempo, está dispuesto a entregar sus oídos, está dispuesto a entregar dinero, porque a veces compramos materiales para nuestras clases, compramos esa atención, esa tarjetita, ese señalador, esa golosina. También hay una inversión económica en lo que hacemos, hay una entrega de todo nuestro ser para esta tarea de formar a la nueva generación. Si los niños en nuestras comunidades de fe no son amados, no son aceptados, no son cuidados, ¿dónde lo serán?
¿dónde lo serán, mis hermanos? Jesús los abrazó, Jesús los recibió, y Jesús llamó la atención de los discípulos que pensaban que al maestro le molestaban, que hacía ruido, que no dejaban, ¿no?, que desarrolle ese discurso. Los discípulos pensaron que los niños a Jesús le molestaban y trataron de sacarlos. Qué fuertes las palabras de Jesús, ¿no? Alto, ¿no? Les llamó la atención, ¿no? Dice que él los retó, ¿no? Acá me imagino que el tono de Jesús cambió, que fue un tono fuerte, un tono firme. Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan. Nuestras comunidades no pueden impedir que los niños se acerquen a Jesús. Un impedimento es no amarlos, un impedimento es no aceptarlos, un impedimento es no acobijarlos. Qué importante es replantear nuestros proyectos de educación cristiana, nuestros proyectos que van y se acercan a los niños para que sean proyectos de amor, proyectos que los contengan, proyectos que los abracen y que se sientan amados, porque si no lo son, en nuestras iglesias, ¿dónde lo serán? Hoy tenemos que entender que los niños son un campo misionero. Mucho se ha hablado de la ventana 1040, ¿no? Y mirar a los países menos alcanzados, que por supuesto siguen siendo un desafío. Pero hoy viene un nuevo desafío y un nuevo campo, y es la ventana 414, una ventana etaria, una ventana que tiene que ver con el mirar las edades, de 4 a 14 años. La Iglesia de Jesucristo tiene que mirar este campo misionero, porque cuando el mensaje de Jesucristo llega a la niñez, impacta una vida, impacta una historia. Tenemos que llegar antes a las vidas. Tenemos que llegar antes. Sabemos lo que cuesta hoy evangelizar a un adolescente, a un joven, a un adulto. ¿Cuánto cuesta? Pero sabemos que los niños son siempre tierra fértil. ¿Saben qué, mis hermanos? El enemigo también sabe que son tierra fértil. Por eso todas estas propuestas del ocultismo, por eso captarlos, por eso llenar sus mentes de miedo, de pesadillas y de temor, por eso oprimirlos espiritualmente. El enemigo sabe que son tierra fértil. Pensemos cuando hacemos alguna actividad, cuando hacemos una fiesta del Día del Niño. ¿Cuántos niños vienen, no? Ellos vienen deseosos. Les gustan las propuestas, quieren escuchar, quieren ver esa obra de teatro, esos payasos, esa propuesta que hemos traído. Son tierra fértil y el enemigo también lo sabe. Por eso la Iglesia de Jesucristo tiene que llegar antes, porque son campo misionero. Hoy los niños son campo misionero. Pero no solo son campo misionero, también los niños y estas nuevas generaciones son una fuerza misionera. No los hemos visto así. Hoy empezamos a verlos como una fuerza misionera. Porque cuando ellos abren su vida a Jesucristo y los capacitamos, ellos pueden llevar el evangelio a sus pares. Y los niños no tienen temor. Los niños arman y en el medio del recreo cuentan a sus amigos de Jesús y a sus compañeros. Y en un cumpleaños, y con sus primos, y en un lugar de deporte, ellos comparten su fe. Tenemos que empezar a ver a la nueva generación como una fuerza de misión. Conociendo a Jesucristo, teniendo el mensaje para poder compartir, entonces ellos pueden llegar a otros niños, a otros preadolescentes, a otros adolescentes. La nueva generación también es una fuerza de misión y tenemos que empezar a verlos de esta manera. Por ahí reconoces o te acordás lo que usa Appen, ¿no? A nivel mundial, que trabajan con el libro sin palabras, con los colores. Es un recurso frente a un montón de recursos que hay, ¿no? Y años atrás habíamos hecho con los niños preadolescentes en nuestra iglesia pulseritas con los colores, ¿no? de Appen, el negro, ¿no? Primero el amarillo, ¿no? Que habla del amor de Dios, el negro, que habla de la separación, que ha puesto con Dios el pecado, las cosas malas que hacemos, el rojo,
que nos habla de Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por todas esas cosas malas y feas que hacemos, y poder de esa manera, al reconocerlos, acercarnos a Dios, el blanco, que nos habla de ser hijos de Dios, abrir nuestra vida a Él, y Él nos limpia, ¿no? Y nos da este título maravilloso de ser hijos de Dios, y el color verde que tiene que ver con seguir creciendo. Como los vegetales crecen, nosotros también tenemos que crecer al conocer más y más a Jesús, yendo a las propuestas bíblicas, orando, leyendo la Biblia, y esta pulserita era entonces la manera en que los niños podían, en la escuela, en diferentes ámbitos, compartir su fe. ¿Con quiénes? Con sus pares. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar a la nueva generación como una fuerza de misión, como una fuerza misionera. Estos dos educadores cristianos tienen estas frases tan preciosas que quiero compartir. Dijo el autor Edge: el factor más importante que influye sobre el aprendizaje es la vida y personalidad del maestro. El factor más importante que influye sobre el aprendizaje es la vida y personalidad del maestro. Y dijo el autor Held: ellos le recordarán más por quién fue usted que por lo que usted hizo. Y entender que cuando somos maestros, líderes de niños, de preadolescentes, de adolescentes, tenemos una gran tarea, tenemos un gran rol. Lamentablemente hemos a veces menoscabado, a veces hemos visto que, soy maestra, ¿no?, de los de 3 y 4, me toca estar con los preadolescentes, ¿no? Y pareciera que hay otros ministerios, ¿no?, que son como más populares, que son más reconocidos. Decimos, y a mí, ¿no?, me dio trabajar con los de 3 y 4 en una aulita. Hemos perdido la trascendencia que tiene formar a la nueva generación. Hemos perdido la trascendencia que tiene impactar la vida de los niños con el mensaje de Jesucristo. Quizás sea hora de volver y recuperar lo que es que Dios me haya llamado para estar en una clase con niños de 5 y 6 años. Lo que mi tarea en el poder del Espíritu puede hacer con esas vidas. Quizás tengamos que recuperar la trascendencia que tiene nuestra tarea, porque en algún momento del camino hemos perdido y hemos pensado que es poco. Hemos pensado que el Señor nos llamó a algo que no tiene tanta trascendencia. Mi hermano, quiero que hoy recuperes el valor de lo que estás haciendo. Quiero que recuperes la trascendencia de tu tarea, porque tu tarea toca vidas, tu tarea impacta. Y cuando un niño encuentra a Cristo en su niñez, es una vida. Después hay que discipular, vamos a estar, pero es una vida impactada. Y ¿sabes? Muchas veces hay niños que pasan por nuestras clases, que se llevaron un texto, una canción, una historia, y no nos volvimos a ver, se mudaron, los trae una persona que no los trae más. Tantas circunstancias que hacen que hoy no los tengamos. Pero hay un momento de la vida que ese texto vuelve. Hay un momento, porque es la siembra que hicimos en el nombre de Jesús. Hay un momento de la vida que esa canción el Señor la trae. Y esa vida que por ahí tomó otros rumbos y otros caminos, el Señor recupera. ¿Por qué? Porque hubo un maestro que sembró en el nombre de Jesús. Un maestro que sembró comprometido y creyendo que esa semilla iba a dar fruto. Por ahí no inmediato, por ahí con el tiempo, con los años, pero que esa semilla iba a dar fruto. Quizás tengamos que empezar a sembrar con fe. Quizás tengamos que empezar a sembrar con la convicción que el Espíritu va a dar fruto, y fruto abundante para la gloria y honra de nuestro Señor. Ellos te van a recordar por quién fuiste vos, y más allá de lo que hiciste. Quizás se olviden de esa gran historia, quizás se olviden de esa lección que trajiste un montón de elementos, esa historia en la para cual hiciste una compra y los metiste. Quizás de esa lección que estuvo buenísima, por ahí se la olvidan. Pero nuestros estudiantes, nuestros niños, no se olvidarán de quiénes fuimos nosotros para ellos. Impactar una generación.
Este versículo de Daniel 12:3 tiene unas palabras maravillosas que nos dan la trascendencia de la tarea. Y dice así: los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Hay una tarea trascendente al enseñar la palabra de Dios. Hay una tarea trascendente en la formación de las nuevas generaciones. Deja de ver tu tarea como algo menor, como algo insignificante, porque no lo es para Jesús. No lo es para Jesús. Tu tarea es trascendente, porque impactás una vida que no sabes lo que ocurrirá. ¿Qué hará el Señor con esa vida? ¿Qué hará con ese niño? ¿Qué será esa niña? No lo sabemos, pero estamos llamados a dejar la palabra y creer que el Señor traerá fruto y fruto abundante. Es una tarea que nos trasciende. Es una tarea que nos trasciende formar a las nuevas generaciones en la palabra y en la verdad de Dios. Déjame que cierre, mis hermanos, con una oración. Padre, tantas gracias te damos por esta mañana, tantas gracias te damos porque nos has permitido encontrarnos, separar este tiempo para escuchar no mi voz. Señor, gracias, yo te doy gracias porque no me escucharon a mí. No era la idea que me escucharon a mí. Señor, yo te doy gracias por todo lo que escucharon de ti, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que el Espíritu Santo reveló a la mente y al corazón de mis hermanos. Gracias te doy por eso, porque esa palabra que vos les diste, esa palabra traerá fruto y fruto abundante. Gracias, Señor, por todos los que aquí están y han tomado, Señor, han puesto sus manos en el arado para bendecir a la nueva generación, sabiendo que los desafíos son grandes, pero que vos sos más grandes. Que los desafíos a veces nos abruman, pero que vos sos más poderoso. Yo te doy gracias. Y yo te doy gracias porque en la vida de mis hermanos todo esto se va a multiplicar, como esa semilla maravillosa que fue 100 por 1, Señor, y que no tiene límite y no tiene fin. Gracias, porque lo que hacemos para ti y lo que hacemos para los pequeñitos tuyos es una tarea que tiene trascendencia. Oh Padre, pedimos tu bendición que no añade tristeza sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestras familias, sobre los ministerios que tú nos has llamado a realizar. Oh Señor, danos tu bendición, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias Jessica. Es un gran desafío para todos los que estamos aquí, ¿no? Miraba todo esto y cuando hablamos de la niñez, cuando pensamos en los adolescentes y los preadolescentes, hermanos, es la fuerza misionera de la iglesia, son los nuevos evangelizadores a las generaciones que vienen, a la generación que está y a la generación que viene. Son la esperanza de este mundo, porque nosotros vamos pasando, pero si nosotros ponemos la palabra en el corazón de ellos, ellos son la esperanza para esta generación y para la que viene. Si nosotros no hacemos ese buen trabajo hoy día en ellos, el mundo y la sociedad en la que nosotros estamos no tiene esperanza ninguna. No tiene esperanza ninguna. Por eso, gracias Jessica, gracias por recordarnos lo vital que son ellos para este tiempo y para el tiempo que viene, y lo vital que son todos ustedes que están hoy día aquí. Los que están trabajando directamente con ellos, ustedes que están formando a otros hoy día. No podemos jugar a la instrucción bíblica. La instrucción bíblica debe ser profunda en el corazón aún desde la más tierna infancia. Y esa descripción que tú hiciste al comienzo, Jessica, no solo abarca la niñez, abarca la adolescencia, abarca el adulto. Las realidades que hoy día presentan son las mismas que está inserta toda nuestra sociedad.
estamos bombardeados por muchas situaciones. Entonces, aquellos que están trabajando desde la infancia, que trabajan con los niños, con los adultos, tenemos el mismo gran desafío, ¿no? El mismo gran desafío de parte del Señor. Te damos gracias, Jessica, por apartar este tiempo para nosotros. Anita está, Anita Figueroa está, tiene para nosotros una sorpresa en esta mañana. Te voy a dar tiempo a ti, Anita. Tú eres parte de lo que es la editorial Memoria de Fe, que está trabajando con Publicaciones Alianza. Cuéntanos un poquito y la sorpresa que tienes para nuestros hermanos hoy día en la mañana. Muchas gracias, Vilma, muchas gracias. Un saludo para todos los que estamos aquí presentes, ¿no es cierto? Y agradecer a Jessy también por esta hermosa presentación. Efectivamente, Memoria de Fe es una editorial y distribuidora de libros especializados en Biblia, en teología, donde la niñez tiene un lugar preponderante también, y como tuve el privilegio de trabajar un tiempo en Publicaciones Alianza hace muchos años, entonces conozco muy bien los materiales de Publicaciones Alianza, los he trabajado en el contexto de iglesia, los he trabajado en contexto de colegio, en fin. Entonces, Memoria de Fe está siendo el principal distribuidor aquí en Chile de los materiales de Publicaciones Alianza. Y escribí en el chat que quienes quieran hacer un pedido a partir de hoy hasta el viernes 11 de noviembre tendrán un 10% de descuento, ¿ok? Eso por un lado. Y además pueden contactarme, ahí está el celular, es lo más rápido. Yo respondo enseguida, y ofrecer también para quienes no conozcan los materiales de Publicaciones Alianza con respecto a su filosofía o a la manera de trabajarlos, con mucho gusto puedo hacer una inducción, ¿no es cierto?, dependiendo de la realidad y contexto de cada maestro o iglesia. Lo he estado haciendo, así es que ningún problema, con mucho gusto. Y hay un regalo en esta mañana de parte de Publicaciones Alianza, que son 2 libros, y ahí le pedí a Vilma, ¿no es cierto?, internamente que ella viera cómo, quién se los lleva. Uno es Café con Maestro, que es un libro de Jessy, justamente, y el otro es un libro que también Jessy ha mencionado, que pasará por la eternidad, ¿no? La formación espiritual de la niñez de Betty, porque, no, impresionante, o sea, Betty fue una mujer adelantadísima para su época. Entonces, este es un libro que todo, no tan solo maestro debería leer, sino que cualquier padre, cualquier madre, cualquier abuelo, tía, alguien que tiene al cuidado un niño, ahí están. Vilma, quizás hay personas, porque yo ubico a algunas personas que están hoy día en la sala, que ya tienen estos libros. Entonces, si alguna de ellas saliera privilegiada, no sé, darle la posibilidad a alguien que no los tiene, ¿ok? Entonces, por favor, anoten mi número para que o Vilma o Celia me los entregan y así contactarme con esas personas, porque si son de fuera de Santiago, no hay ningún problema, gestionamos para enviárselos, ¿ok? Así es que tú dices quién se lleva el uno, quién se lleva el otro. Gracias, Anita. Muchas gracias, Anés. Sí, pero Celia me va a ayudar ahí. Celia me va a ayudar a poder, ¿cierto?, identificar. Entonces son 2 preguntas que tienen que ver, ¿cierto?, con la presentación que hizo Jessica. La primera pregunta dice, ¿puedes mencionar 3? Ponga atención. ¿Puedes mencionar 3 realidades donde están insertos nuestros niños en la sociedad? 3, el primero que levante su mano. Al comienzo habló, ¿cierto?, de las realidades que viven nuestros niños en nuestro continente. 3. ¿Alguna manito? Patricia Ormazábal levantó la mano. Veo la primera. Pati. Abre tu micrófono. Hola. A ver si... Hola.
Ya, yo los tengo anotados. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Las afectivas, los problemas económicos, los problemas de violencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, Pati. Muy bien. Pati, por si acaso, ¿tú tienes ya alguno de los libros o ninguno? No, no tenía ninguno. Perfecto, bueno. Entonces, ¿Pati sería una persona, Vilma? Sí, Pati, la anotamos Ok, inmediatamente. muy bien. Anoté su nombre y luego le pido a ti o a Celia entonces su teléfono. Ya, Muy muchas bien. gracias. Y va la segunda, prepárense ahí para lo segundo, ¿cierto? Jessica nos habló en el contexto de la importancia de ser buenos modelos. ¿Cuál es la importancia de ser buenos modelos? Al menos mencionen algunos aspectos de la importancia de ser buenos modelos. Alguien que levante la mano y que pueda compartir esto. Esteban Escobar, veo tu mano alzada. Abre tu micrófono, por favor. Amén. Bueno, yo, igual que Patti, fui tomando apunte de todo lo que... Muy bien, muy bien. Sí, la importancia de ser buenos modelos es de nuestras vidas con Dios, ser modelos de cristianos reales, entender que no somos perfectos, sino que estamos en la carrera con ellos, y sobre todo después de esta capacitación, apasionados con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Tal cual. Vamos con Muy Tulmo. bien. Vamos con Tulmo. De Contulmo. Ah, qué bien, Amén. excelente. ¿Y Patricia, de dónde es? De Concepción. Muy Mira, bien, Patricia. ok. Muy bien, ahí De están Concepción entonces. y Esteban entonces de Contulmo. Perfecto, entonces si Celine después me da, como digo, los teléfonos de ellos, me comunico con ustedes internamente entonces para pedirles su dirección y los datos para ver entonces el tema del envío. Bueno, excelente, sáquenle mucho provecho, compártanlo con el resto de la hermandad y bueno, podría mostrar cada uno de los títulos que Jessie fue mencionando en su presentación, todos materiales preciosísimos, excelente contenido, así es que venimos trabajando con los materiales de Publicaciones Alianza hace rato y bueno, estamos haciendo este esfuerzo, ¿no es cierto?, para tenerlos todos acá en Chile. El envío es rapidísimo y si algún título tuviésemos poco stock, estamos pidiendo, de hecho vamos a esperar hasta el viernes por si alguien pide para hacer el nuevo pedido. Así es que espero que les sea muy útil. Muchas gracias, Vilma y Jessie también, y Celine. Muchas gracias. Muy bien, no, gracias, Anita. Importante los que anotaron la dirección ahí de Anita. Anita, puedes enviar el catálogo de lo que tiene Publicaciones Alianza. Hermanos, ahí hay material para trabajar con adolescentes, con jóvenes, hay material para trabajar con adultos, de tal manera que puedan entrar ahí y revisar el catálogo de Publicaciones Alianza y puedan usar, ¿cierto?, y tener estas herramientas para trabajar. Tal vez uno de los libros que es muy importante para trabajar con los maestros es justamente Café con Maestros, ¿no? El trabajo que hizo Jessica con los maestros de escuela dominical, hablando al corazón en un desayuno que compartió constantemente con ellos, es lo que está impreso ahí en Café con Maestros. Sus dudas, sus preocupaciones, ¿cierto? Y por supuesto, algunas sugerencias de poder trabajar de mejor manera como maestros. Muy bien, Pastora Débora, veo su mano alzada. Sí, la tengo alzada. Felicitaciones a Jessica una vez más. Acá saludos de Concepción. Quería preguntar a Ani si ella tiene dentro de todo el material más que maestros de Betty Consta. ¿Lo tienes? ¿Me puedes enviar una copia, porfis? Ya, eso nomás. Y felicitaciones, Jessica. Algún día nos encontraremos por acá por Concepción también. Y gracias, bendiciones. Estoy volviendo a escribir en el chat, no tengo ningún problema en enviarles el catálogo o el listado con los valores, entonces me escriben al celular porque es lo más fácil y más rápido también, y le doy el resto de los datos, correos y demás, por supuesto que sí. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Jessica. Sí, Jessica, 2023 puede ser un muy buen año de tenerte en Chile presencial en una de nuestras conferencias, ¿no?
Así que oremos al Señor por eso. Este año queremos trabajar en conferencias por distrito, pongan atención. Nos moveremos del DEC a los distritos a través de nuestros programas para estar con ustedes. Que el Señor nos ayude en eso también este año 2023. Muy bien, vamos a terminar orando, vamos a orar al Señor, dando gracias por este privilegio enorme que nos ha dado de formar a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, aquellos que nos han dejado este legado precioso de la fe, y ahora estamos sembrando en estas nuevas generaciones porque ellos van a seguir con esta tarea preciosa que el Señor nos ha dado de ser, como dice el apóstol Pablo, estos que concilian al mundo con Dios, ¿no? Y que rogamos, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Vamos a orar. Luz Ávila, te vi por ahí, puedes dirigirnos, por favor, en esta oración final, por favor. Ahí viene Luz. Amén. Bendiciones, cariños, hermana Jessica. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Oremos al Señor. ¿Me acomodaré ahí? Amén. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia en esta hora, Dios, alabando, bendiciendo, glorificando tu nombre. Dándote gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque a través de esta jornada, Señor, has bendecido nuestra vida, has hablado a nuestro corazón. La importancia, Señor, de este trabajo, de este ministerio que tú has entregado en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a ser maestros de bendición, maestros que amen, maestros, Señor, que queramos ser como tú. Gracias, Señor, por cada uno de los asistentes. Bendice su vida, sus ministerios, Señor, sus iglesias. Señor, que sean maestros comprometidos cada día en la labor, Señor amado. Sabemos que este trabajo es un trabajo que trasciende a través de la vida, Señor amado. No es de solo un momento, Señor, sino que es a través del tiempo. Bendice, Señor, llena de tu gracia, de tu sabiduría, Señor amado. Como decía nuestra hermana Jessica, de esa creatividad, Señor amado. Sabemos que muchas veces nos encontramos limitados con la creatividad, pero sabemos que tú nos puedes dotar de aquello, Dios mío. Señor, úsanos para tu gloria. Bendice a nuestra hermana Jessica, gracias por su vida, por su ministerio, por su disposición, Señor amado. Gracias por esos dones, esos talentos hermosos que has entregado a su vida, Señor, y como ella también puede bendecirnos a nosotros. Gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor amado. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Todo lo dejamos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Luz. Muy bien, Celi, toma una fotito para recordarnos este tiempo. Amén. Un abrazo, mis amados hermanos, que el Señor nos renueve en esta tarea y en este gran desafío que tenemos. Un abrazo para ustedes. Amén.